Hay una pregunta que es casi un juego, pero que esconde un abismo filosófico. Si pudieras, ¿qué le preguntarías a tu perro? ¿O a tu gato? ¿O a un delfín? La cuestión de fondo es, sí, si hay algo que preguntar. ¿Tienen algo que decir? Claro. ¿O es nuestro lenguaje algo tan radicalmente distinto que la pregunta ni siquiera tiene sentido? Esa es la gran fractura en el estudio de la comunicación. Y para explorarla, hoy nos vamos a apoyar en un análisis académico de Víctor M. Longa, que se mete de cabeza en toda esta controversia. Ah, bien. El debate es casi de película. Por un lado, los que creen que el lenguaje humano es solo la cima de una larga escalera evolutiva, que empieza en los animales. Por otro, los que dicen que no, que es un salto al vacío, algo completamente nuevo. Entendido. Es como una investigación. Hay dos bandos con teorías opuestas. Así que empecemos por la escena del crimen. ¿Qué pruebas tienen los que defienden que los animales, en el fondo, casi pueden hablar? ¿Cuál es su mejor argumento? Esa es la postura del continuismo, la idea de que no hay un abismo, sino, una rampa. Sostienen que la diferencia es de grado, no de tipo. De grado, no de tipo, vale. El zoólogo William Thorpe lo resumió muy bien. Decía que el habla humana es única, sí, pero solo en la forma en que combina y amplía características que ya existen por separado en el resto del reino animal. O sea, como si nosotros tuviéramos la navaja suiza completa y ellos tuvieran las herramientas sueltas. Justo esa es la idea, una diferencia de complejidad, no de esencia. Vale. ¿Y la otra cara de la moneda? El discontinuismo. Esta es la postura de lingüistas como el famoso Noam Chomsky. Claro. Dicen que la diferencia es cualitativa, un muro, que nuestro lenguaje es un rasgo biológico único, sin precursores claros. De hecho, el texto menciona la paradoja de la continuidad de Derek Bickerton, que es brillante. A ver, ¿en qué consiste? Pues Bickerton dice, es obvio que el lenguaje tuvo que evolucionar de algo anterior, no pudo salir de la nada. Lógico. Pero cuando buscamos en la naturaleza ese sistema anterior, ese protolenguaje del que pudo surgir, pues es que no lo encontramos por ninguna parte. Es una paradoja. Entiendo la división, pero me suena un poco a blanco a negro. ¿De verdad no hay un punto intermedio en el que casi todos estén de acuerdo? Ahí está lo interesante. El artículo de Longa explora una tercera vía que a menudo se pasa por alto. Un continuismo débil. Continuismo débil. Sí, esta idea acepta que el lenguaje, en su núcleo, es único y cualitativamente distinto, pero sugiere que sí podríamos compartir con los animales ciertas capacidades muy generales, que no son lingüísticas en sí mismas, Ujú. que sirvieron como los cimientos lejanísimos sobre los que se construyó todo lo demás. Y para entender eso, primero tenemos que ver por qué la idea de un continuismo fuerte se ha ido, desmoronando. Perfecto. Pues vamos a por ello. Si yo fuera un defensor de ese continuismo fuerte, ¿qué ejemplos pondría sobre la mesa para convencerte? Pues buscarías pruebas por todas partes. Se ha hablado, por ejemplo, de una especie de presintaxis en las hormigas tejedoras que combinan distintas feromonas para crear frases químicas con mensajes como peligro aquí o comida por allá. Ya. O mencionarían la llamada sintaxis fonológica del canto de algunas aves, que combinan notas en secuencias muy complejas y estructuradas. Suena sofisticado, pero me imagino que el plato fuerte son los primates, ¿no? Nuestros parientes más cercanos. Exacto. El foco principal siempre han sido los chimpancés y los bonobos. Hay docenas de experimentos famosos que afirman haberles enseñado a usar símbolos, teclados o lenguaje de signos para comunicarse. Sí, los he visto. Algunos estudios decían que llegaban a comprender frases y a manejar un léxico de más de 100 palabras. Pero espera, 100 palabras suena impresionante. Si un chimpancé puede usar 100 símbolos con significado, ¿por qué decimos que eso no es lenguaje? A primera vista parece que está a un paso de conseguirlo. Parece, pero es una ilusión. De hecho, algunos investigadores, como Jean Adolphe Rondal, llevaron la idea al extremo. Propuso que los simios tienen una capacidad virtual de lenguaje. ¿Virtual? Sí, es decir, que el potencial está ahí, latente en su cerebro, pero por alguna razón no lo usan en la naturaleza hasta que llegamos nosotros y se lo enseñamos. Eso es muy fuerte. ¿Y qué dice la otra parte? Pues aquí es donde Chomsky entra con una objeción que es casi un jaque mate. Lo llama el milagro biológico. A ver, El lenguaje da una ventaja evolutiva tan gigantesca para coordinar la caza, para transmitir conocimiento, para estructurar la sociedad, que es biológicamente inconcebible que una especie que tuviera esa capacidad,
aunque fuera latente, no la hubiera desarrollado y usado hasta dominar el planeta. Claro, es como descubrir una especie de ave con alas perfectamente funcionales que nunca voló hasta que un humano le empujó de un acantilado para enseñarle. No tiene ningún sentido. Exactamente. Si pudieran, lo harían. El hecho de que no lo hagan sugiere que simplemente no pueden, la capacidad no está ahí. Vale, si los experimentos con primates no son la prueba definitiva, está claro que algo fundamental se nos escapa. La pregunta entonces no es tanto qué tenemos en común, sino cuál es esa barrera, esa diferencia que parece insalvable. El análisis de Longa se centra en varias brechas, pero la primera es la más importante, la capacidad de representación simbólica. Bickerton usa otra analogía fantástica. Dice que el lenguaje es a la vez un mapa y un itinerario. Un mapa y un itinerario. Me gusta. Desarróllalo. Como mapa, el lenguaje nos permite crear representaciones del mundo, palabras que simbolizan cosas, y no solo cosas que están delante como hacen los animales, Claro. sino conceptos abstractos como justicia, economía, o incluso cosas que no existen como unicornio. Ya. Y como itinerario, la sintaxis o la gramática nos permite combinar las piezas de ese mapa de formas casi infinitas para crear rutas nuevas, contar historias, proponer hipótesis, planificar el futuro. Ya veo. La comunicación animal puede señalar un punto en el mapa, comida aquí, peligro allí, pero no puede trazar una ruta entre dos puntos que no existen en ese momento. Exacto. No puede decir, mañana podríamos ir a buscar comida al otro lado del río si no llueve. Esa es la clave. Los animales están anclados en el aquí y el ahora. Nosotros viajamos por el tiempo y la realidad con nuestro lenguaje. Y eso nos lleva a la segunda gran diferencia, que el texto llama homeostasis. Homeostasis. ¿Suena a clase de biología? Es la idea de que la comunicación animal está atada, casi encadenada, a la supervivencia. Comida, depredadores, apareamiento. Ah, vale. Es puramente funcional, su comunicación tiene un fin biológico inmediato. Nosotros hemos roto esa cadena. Claro. Es la diferencia entre mi perro, que solo ladra si alguien se acerca a la puerta o si quiere salir, y nosotros, que podemos pasarnos una hora discutiendo sobre si la última temporada de una serie tiene sentido o si existen los agujeros negros. Totalmente. Su comunicación siempre sirve para algo inmediato. La nuestra, a menudo, no. Totalmente. Y hay más. Una tercera diferencia es que la comunicación animal es holística. O sea, un solo grito significa peligro, hay un depredador aéreo acercándose, corred todos a los arbustos. ¿Todo junto? Exacto. Todo en un paquete. La señal se refiere a toda la situación. El lenguaje humano, en cambio, es analítico. Descompone la realidad, nombra objetos, sustantivos, cualidades, adjetivos, acciones, verbos, y luego los recombina. Y luego los recombina con una flexibilidad infinita. Mira, un águila. Descomponemos la escena. Y con esas mismas piezas podemos decir el águila no mira o ojalá yo fuera un águila. Es un sistema de construcción, no un botón de alarma. Y ese es el último punto, el automatismo. A ver, El grito de alarma de un mono ante un leopardo es el peligro, y la única respuesta programada es huir. El estímulo y la respuesta están íntimamente ligados. ya. Para nosotros, la palabra leopardo no desencadena una huida automática. Podemos oírla y pensar en un documental, en un coche, en un estampado de ropa. El lenguaje nos libera del reflejo. Vale, las diferencias son enormes. El mapa y el itinerario, la libertad temática, la construcción por piezas y la falta de automatismo. Pero antes mencionaste esa tercera vía, el continuismo débil. Ajá. Si el núcleo del lenguaje es tan distinto, ¿qué es lo que sí podríamos compartir? Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Volvemos al modelo de Hauser, Chomsky y Fitch que mencionaba el texto. Distinguen entre la facultad del lenguaje en sentido estricto, que sería el motor central, la sintaxis recursiva, esa capacidad de construir frases dentro de frases, que parece ser exclusivamente nuestra. El itinerario, siguiendo la analogía de antes. Eso es. Pero luego está la facultad del lenguaje en sentido amplio, que incluye otros dos módulos o sistemas periféricos, que sí tienen precursores en el mundo animal. ¿Vale?
El primero es el sistema sensorio-motor. El aparato físico para producir y oír sonidos, ¿no? La boca, la laringe, los oídos. ¿Correcto? Y aquí la investigación reciente ha desmontado muchos mitos. Por ejemplo, durante décadas se pensó que el descenso de la laringe en los humanos era la adaptación clave para el habla. Sí, eso lo he oído 1000 veces. Que nuestra laringe está más baja y por eso podemos articular tantos sonidos. Pues resulta que no es exclusivamente humano. El texto cita que los ciervos rojos la tienen aún más baja que nosotros. Perdona, ¿los ciervos? Pero si lo único que hacen son berridos. ¿Me estás diciendo que un ciervo anatómicamente está mejor preparado para hablar que un chimpancé? Anatómicamente, en ese aspecto concreto, sí. Lo que esto demuestra es que muchas de las herramientas que usamos para el lenguaje no evolucionaron para el lenguaje. Ah, claro. Eran capacidades que ya estaban ahí por otras razones, en el caso de los ciervos, para emitir sonidos más graves y parecer más grandes, y que nuestra especie, millones de años después, exaptó o reutilizó para el habla. Un momento. Exaptar. Para que nos entendamos, es como coger una pluma de un dinosaurio que originalmente servía para mantener el calor y millones de años después resulta que es perfecta para volar. Es esa la idea. Exactamente esa es la idea. La capacidad no surgió para el lenguaje, pero resultó ser increíblemente útil para ello. Lo mismo pasa con la percepción de sonidos. Los mecanismos básicos para distinguir ritmos y patrones son muy antiguos y los compartimos con muchísimos animales. Vale, compartimos las tuberías, por así decirlo, el hardware de sonido. Y el segundo módulo compartido. El sistema conceptual intencional, es decir, el pensamiento. Y esto es quizá lo más sorprendente. A ver, Hoy sabemos que muchos animales tienen una vida mental increíblemente rica. Tienen un sentido numérico básico, construyen mapas mentales de su entorno, planifican, recuerdan. Algunos incluso parecen tener una teoría de la mente incipiente, la capacidad de atribuir intenciones a otros. entonces piensan cosas complejas pero no pueden decirlas. Ese es el gran desajuste que señala el artículo, la enorme riqueza de su mundo conceptual frente a la pobreza extrema de lo que pueden comunicar. El investigador Mark Hauser los describe como criaturas kafkianas. Criaturas kafkianas. Qué imagen más potente. Lo es. Imagina tener pensamientos, planes y emociones complejas, pero carecer por completo de un sistema para expresarlos, para compartirlos, estar atrapado dentro de tu propia mente. Uf, Esa podría ser la realidad de muchos animales inteligentes. qué locura. Vale, con esta nueva perspectiva, la del continuismo débil, compartimos el hardware de sonido y las bases del pensamiento, pero no el software del lenguaje. Volvamos a los ejemplos del principio. Venga. ¿Qué pasa con los famosos gritos de alarma de los monos cercopitecos? Tienen llamadas distintas para leopardo, águila y serpiente. No son palabras. El análisis del texto concluye que no. Son etiquetas para conceptos, sí, pero conceptos que están totalmente ligados a la percepción directa y a una respuesta automática. Son un botón que activa una acción. Entiendo. La palabra humana leopardo es muy diferente. Es un símbolo abstracto que forma parte de una red semántica gigante. ¿Qué quieres decir con una red? Que el significado de leopardo viene de su relación con felino, depredador, mamífero, animal, peligro. La llamada de alarma del mono no tiene esa red. Es una señal aislada y funcionalmente atada al peligro inminente. Ya. No libera al concepto del estímulo sensorial. Es un botón, no una pieza de un diccionario mental. Entendido. ¿Y la supuesta sintaxis en el canto de los pájaros? Eso es lo que se llama una sintaxis fonológica, que no tiene nada que ver con la nuestra, que es léxica. A ver, ¿la diferencia? Los pájaros combinan sonidos, pero esos sonidos individuales no tienen significado. Reordenar las notas puede hacer que el canto sea más o menos atractivo para una pareja, pero no crea un mensaje nuevo. ¿Es como combinar ladrillos de colores? Puedes hacer un muro rojo, uno azul o uno a rayas, y será más o menos bonito. Pero los ladrillos en sí no significan nada. Perfecta analogía. La sintaxis humana, en cambio, combina elementos que ya tienen un significado propio, las palabras, para crear un significado mayor y completamente nuevo. La diferencia es abismal. Entonces, resumiendo, el lenguaje humano no es la versión 2.0 de la comunicación animal. Parece que, aunque compartimos algunas herramientas básicas para emitir sonidos y para pensar sobre el mundo, el motor central del lenguaje, ese software que combina un diccionario de símbolos abstractos con una gramática infinitamente creativa,
Parece ser un desarrollo exclusivo de nuestra especie. Una mutación, un salto, que lo cambió todo. Esa es la conclusión principal que se extrae del análisis. Pero para terminar, el texto nos deja con una idea aún más radical, una última reflexión que lo pone todo patas arriba. Ah, sí. Un modelo propuesto por dos investigadores, Owings y Morton, sugiere que quizá hemos estado interpretando mal la comunicación animal desde el principio. ¿Cómo? Quizá su objetivo principal no es intercambiar información de forma honesta. Espera un momento. ¿Qué otro objetivo podría tener? El modelo se llama evaluación-gestión y lo que propone es que la comunicación animal es en realidad una forma de gestionar o manipular el comportamiento de otros en beneficio propio. ¡Ostras! La llamada de alarma del mono no sería tanto un «cuidado, hay un águila», una advertencia cooperativa, ¿Si no? sino una estrategia egoísta para provocar una estampida en el grupo. Al sembrar el pánico, el individuo que da la alarma consigue que los demás corran en todas direcciones, creando confusión y desviando la atención del depredador de sí mismo. ¿No puede ser? Aumenta sus propias probabilidades de supervivencia a costa de los demás. Esa supuesta cooperación podría ser en realidad un acto de puro egoísmo. Podría serlo. No un cuidado con el águila, sino un que el águila pille a otro. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Si este modelo fuera cierto, si la comunicación animal se basara fundamentalmente en la manipulación y no en la cooperación informativa, entonces el abismo que la separa de nuestro lenguaje, que es eminentemente cooperativo, sería todavía más profundo. Claro. Ya no sería una diferencia de grado, ni siquiera de tipo. Sería una diferencia de propósito fundamental. Y esa, quizá, es la brecha más insalvable de todas.